Acalguara, Huaquichahui empezará de aquí por Illari, Jacalguara, municipio de Palos Blancos, Marcacabagua, Rusquipawimpi, por Iraquillari, Xatoquira, Jajilata, José Luis Babari, Jupau, Jacatase, Paja corresponsal acá sistema de radio de los pueblos originarios de Bolivia, Toqueda Yatirra Quichajaya, acá junto ora Quiracaru, Cabraquidorte, La Paz, Toquiru, Acurracadaja, incendios forestales, Chubiraca, Pichawi, Chubirac, Nacantawi, Jutjawiraki, Cabapiraja, Gobierno Nacional Toquet, Jasquiri, Jabawa, municipio de Palos Blancos, Utawen Pernaca, Ueja, Utjawayi, Ukabata, Hankaki, Acadina, Nakawira, Kiwere, Yataki, Sidajupaja, Saracotoquitua, Yatilla, Waistari, alcalde, Iripterio. Equipuri, Arunt Asillari, Gilata, José Luis, te estamos escuchando. Adelante desde el municipio de Palos Blancos. Camiscun Hamak Gilata Edwin, Aski Alhuaquipanaya, Yativena Kutaki Puriricaxa, junto municipios Marcat Pacha. Pues Palos Blancos a esta hora de la jornada tiene un cielo parcialmente despejado, pero tomemos en cuenta que tenemos una humareda, la contaminación ambiental persiste en esta región del norte de La Paz, a consecuencia de los incendios que se suscitan en el norte de La Paz. Bueno, Gilata Edwin, el día de hoy vamos a hablar un tema muy importante, ya es noticia nacional. Esto, el tema de los incendios que ha afectado a la cuarta sección. Tenemos familias damnificadas, se han perdido parcelas de frutas, en fin. Para ello tenemos nuestros invitados especiales. Estamos con el alcalde de Palos Blancos, Berman Arancibia. Honorable, muy buenos días, estamos en vivo y en directo. Y a propósito, esto ha conmovido a la población al respecto de lo que son los incendios. Muy buenos días, hermanos. Primeramente quiero saludar a nombre de mis hermanos interculturales y de los pueblos indígenas de aquí del municipio de Palos Blancos. Pues es verdad, hemos estado trabajando día a día conjuntamente con nuestros hermanos a partir del 13, ¿no? De octubre. Desde ese día en Área 5 ha iniciado un foco de incendio y posteriormente en Área 7, ¿no? Y también de manera inmediata nuestras autoridades nos han estado enviando la gobernación, que es Bomberos Estrellas de Vida, ¿no? Han estado trabajando juntamente, primeramente ellos han ido a lo que es Área 5, ¿no? A trabajar, ¿no? Un saludo revolucionario desde Palos Blancos, hermano. Bien, muchísimas gracias. Eso es lo que manifiesta el alcalde. Hemos tenido el privilegio de presentar al alcalde de Palos Blancos. Ahora vamos a presentar al responsable de la unidad de gestión de riesgo. Estamos con él, Wilmer Carlo, quien es licenciado Wilmer Carlo, también trabaja día a día por el bienestar de la cuarta sección. Wilmer, muy buenos días, estamos en vivo y en directo. Queremos agradecerte por tu presencia y la participación en lo que es la programación Identidades de Bolivia TV. Muy buenos días, ¿no? A toda la población y a todos los que nos ven y nos escuchan. Sí, efectivamente, hemos tenido un trabajo arduo en estos días. Estamos a 30 del mes de octubre, son 17 días que estamos con los focos de calor, con los incendios. Gracias a Dios hemos tenido una caída de lluvia donde ha podido apagar área 7, un poco de área 2, pero en área 5 no ha caído ni una gota, ¿no? Estamos alarmados. Hasta el día de ayer en la mañana teníamos 3 focos de calor intensos y 4 pequeños, pero al final de la tarde y esta mañana tenemos los reportes donde nos indican que se han reactivado algunos lugares donde ya estaban sofocados. Y bueno, tenemos el informe en la cesanía de Tomonoco, Ayaziba, Zapecho, también en Central 5 de Septiembre, Central Palmeras, Bajo Inicua, donde esperemos el día de hoy con el trabajo que sigue realizando a la cabeza del honorable ingeniero Berman Arancibia, alcalde de Palos Blancos. Hoy se ha logrado también traer 40 soldados, 4 instructores de lo que son el GADA y el ejército que están en Caranavi. Estos se van a distribuir 20 soldados, 2 instructores en Vencedores, 20 soldados, 2 instructores en Bajo Inicua, ¿no? Tenemos el cisterna ahí, donde está ayudando en tema de acopio de agua en los lugares y podamos intervenir de manera terrestre. Y también con la novedad, ¿no?, de que el helicóptero Eco Charlie 004 está retornando ya a sus actividades, ya que ha trabajado
acá en el municipio, y a partir de hoy está trabajando el Super Puma, ¿no? Que tiene una capacidad de 2.500 litros en su Cambivacker para el tema de la sofocación de incendios. Qué importante, prácticamente. Imagínense, Palos Blancos pide auxilio. Palos Blancos prácticamente ha vivido un desastre estos 17 días, tal como nos menciona, nos indica Wilmer Carlo, responsable de la unidad de gestión de riesgo. Alcalde, los helicópteros han trabajado de forma ardua, también los funcionarios, los servidores públicos. Imagínense, desde horas 5 de la mañana se han dado estas instrucciones para sofocar los incendios, y la ayuda también ha llegado por parte del gobierno central. Así es, hermano. Hemos estado ya conformando brigadas, ¿no? A través de nuestro personal, a través de las secretarías, del personal del GAMPB, conjuntamente con los hermanos bomberos que han llegado de Antofagasta y también de Bomberos Geo. Y también, ¿no? Nos han apoyado con 30 soldados, primeramente 30 soldados, 3 instructores, que ellos han estado primeramente sofocando en la central Olivos, que es Nogalani, comunidad Nogalani, y posteriormente en área 7, ¿no? Central Cedrón, que es comunidad Chapaco. Ellos nos han apoyado y agradecemos a nuestras autoridades del Estado Central, al hermano presidente, ¿no? Luis Arce Catacora, a nuestro hermano vicepresidente, Lata David Chuquehuanca, y a nuestro hermano ministro de Defensa y también al hermano viceministro, ¿no? Juan Carlos Calvimonte. Él siempre han estado prestos, y también al hermano ministro, viceministro de Coordinación, ¿no? De Seguridad Ciudadana, que nos ha estado visitando también, ¿no? Y ellos nos han hecho llegar, gracias al hermano ministro Néstor Huanca, ¿no? Ha llegado 3 toneladas de apoyo de alimentos, ¿no? Agua, y esto para que se pueda apoyar a los hermanos que realmente han perdido sus cultivos en los incendios, ¿no? Y de esta forma agradecemos. Mira, como nunca, quizás, hermanos, ha llegado 2 helicópteros acá, ¿no? Primero ha estado trabajando el Super Puma, primeros días, y posteriormente Cocharle, ¿no? 004, y hoy sigue trabajando el helicóptero, el Super Puma, ¿no? Ha hecho en la mañana el reconocimiento. Esperemos, de acuerdo al informe del coronel Dávila, esperemos acabar hoy por su totalidad con los incendios que están queriendo reactivarse en las serranías, ¿no? Más peligroso, donde tenemos que tener mucho cuidado de cuidar los ojos de agua, ¿no? De esta forma yo quiero agradecer también al distrital, a los profesores que se han solidarizado para apoyar en los alimentos, porque nuestros hermanos comunarios, conjuntamente con nuestro personal del GAMPB, con los bomberos, han estado trabajando día a día, ¿no? En las brigadas, en los lugares donde realmente era intenso el fuego, para apagar, y han preparado olla común. Bueno, agradecemos a todos los hermanos que se han solidarizado, ¿no? Y de esta forma seguir trabajando. Ahora más bien ya lo vemos, un poco ya estamos más tranquilos, porque gracias a la bendición de Dios, área 7 ha caído la lluvia, ¿no? Ha podido apagar, controlar, ¿no? Pero también una parte de lo que es área 2, pero área 5 es preocupante, hermanos. Yo quiero decirle a los hermanos, tengamos cuidado en manejar el fuego, porque es ahí, primero que estamos sufriendo ahorita demasiado sequía, de forma general, todo el municipio, no solamente nuestro municipio, es seguramente a nivel departamental o nacional, ¿no? Pero también otro de los factores que nos han preocupado demasiado, quizás los incendios, ¿no? Hemos estado combatiendo, hermanos, hemos salido a nivel nacional. Por eso hoy agradecemos infinitamente a nuestras autoridades del Estado Central, que nos han apoyado, nos han respondido, y decirle a los hermanos de los ejecutivas de las federaciones, hay que socializar. Tenemos nosotros, el 1 de septiembre hemos sacado en CUEM, ¿no? Las determinaciones, ¿no? Que no se debe chaquear, ¿no? Desde ese momento, entonces, tenemos una ley 069, ¿no? Que declaramos desastre en sequía e incendios, ¿no? Entonces hemos presentado a distintos ministerios también esa ley, y ahora lo que nos toca es cuantificar los daños por incendios, ¿no? Vamos a trabajar a través de la unidad de gestión de riesgo del licenciado Wilmer,
y con la unidad de desarrollo productivo, otros técnicos más, para cuantificar cuánto de producto se ha quemado, ¿no? Agrícolas que se ha quemado. En realidad el bosque y la fauna, la flora y la fauna realmente se ha quemado, hermanos, un poco era difícil controlar. No, eso es en cuanto yo puedo decirles, hermanos, pero decirles con mucho respeto, desde el municipio de Palos Blancos, apóyanos siempre a nuestras autoridades del Estado Central. Bien, lo que manifiesta el alcalde de Palos Blancos, precisamente Palos Blancos ha vivido jornadas de desastre prácticamente y quedó muy agradecido por la ayuda humanitaria que ha llegado de parte del gobierno central. Ahora sí, para cuantificar, Wilmer, a propósito, podemos dar a conocer esto, lo que son los datos todavía no seguramente oficiales, cuántas familias, cuántas hectáreas, todo esto. A ver, coméntenos. Sí, efectivamente, ¿no? Los datos que tenemos son estimados, no tenemos todavía cuantificado exactamente. A la cabeza del honorable alcalde vamos a desplazar personal técnico a todo el municipio. Se va a desplazar personal técnico a todos los distritos, uno por distrito. Van a trabajar intensamente 3 días porque los tiempos son cortos, son limitados para la presentación de las carpetas a las diferentes instancias y ministerios del gobierno central. A la fecha tenemos calculado más de 7,000 familias afectadas, tenemos más de 6,000 hectáreas productivas que han sido quemadas, tenemos el 70% de bosque de serranía que ha sido totalmente quemado, porque al inicio, como sabrán, no teníamos apoyo aéreo y hemos tenido que dejar que se queme, ¿no?, la serranía, pero ahora con los 2 helicópteros que han llegado y ahora con el que está trabajando el Super Puma, estamos pudiendo conservar algunos bosques, algunas áreas de bosque, algunos ojos de agua, algunas reservas hídricas. Entonces, en estos días, ya hasta el día de mañana, hoy vamos a reunirnos con el honorable alcalde, es la máxima autoridad y el que decide. Se va a desplazar personal técnico a todos los distritos, donde van a apoyar al llenado de las planillas, porque el trabajo ahora es la cuantificación y tener datos exactos para la presentación de las carpetas. Nosotros tenemos carpetas presentadas por sequía e incendio, ya desde el 20 de septiembre en los diferentes ministerios, Gobernación, Agandepaz, Videsi, donde se ha presentado la carpeta con la ley que nos declara en desastre natural por incendios y sequía. Lo que nos faltaría ahora solamente son actualizar datos. Bien, de verdad muy lamentable. Imagínense, más de 7,000 familias afectadas en la jurisdicción de Palos Blancos con estos incendios. Ukabatua municipio de Palos Blancos, Barcatpacha, Haruskipawi, Hawaii. Askiri Habawa, Corona Kadaja, Akabach, Ube Pichawi, Akajiwara, Yasiwai, Sda Upadacaja, Yatilla Wayapjarax. Gobierno Nacional, Acá Defensa Civil Toquitawa, Askiri Haba, Bomberos, Acá Irnaki, Nakaja, Uxatoquina, Irnaka Yatakeja, Pori Wayapjaraki. Ukabarona Campe, Akawakichao, Tukuya Wayari, Nakampeja, Yakorokabaya, Hikisinkaba. Hey, hello.